En una encuesta realizada en los Estados Unidos a un grupo de personas, todos coincidieron en decir que lo que más se les dificulta en el tema relacional es el tema del perdón. Y esto es tan vital no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Quizá usted como yo podemos tener problemas con este tema del perdón. Así que vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a esto en Lucas capítulo 17, versículo 1. Así que vamos a leer lo que dice Lucas, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu y rogamos a ti que nos ayudes a entender y a poder vivir tu palabra. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. En Lucas capítulo 17 dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En este pasaje es curioso ver cómo el Señor toca diferentes temas y los relaciona todos en sí mismo. Nos dice que hay de aquellos que traigan tropiezo, pero que es imposible que no vengan tropiezos. Definitivamente van a venir tropiezos a nuestra vida, van a venir tropiezos a la vida del creyente. Cuando el Señor habla de estos pequeñitos, seguramente se está dirigiendo a sus hijos, a los que creen, a los que escuchan y reciben su palabra. Hay de aquellos que traen tropiezos a la vida de sus hijos. Hay de aquellos que traen un tropiezo a la vida del creyente. Dice que mejor le fuera que se atase una piedra de molino, que era una piedra bastante grande, y se arrojara al mar. ¿Qué esperanza habría para esa persona? Definitivamente ninguna. Pero dice que esto sería mejor que le pasara a alguien en lugar de traer tropiezo a la vida de un hijo de Dios. Pero luego el Señor llama la atención de sus apóstoles y les dice, mirad por vosotros mismos. Así que el Señor lo que hace es relacionar este tema con lo que les va a decir. Y les va a decir que ellos tienen que estar atentos a que ellos no sean de tropiezo para otros. Por eso los llama y les dice, mirad por vosotros mismos. Y justamente los introduce en un tema muy importante, el tema del perdón. Y les viene diciendo que cuando tu hermano, tu prójimo, tu amigo, la persona que está al lado, tu esposa, tu esposo, tu hijo, cualquiera que te rodea, si pecare contra ti. Las personas normalmente van a cometer actitudes o errores o acciones que pueden llegar a ofendernos. Todos nos ofendemos de diferentes maneras. Y una cosa cierta y real es que posiblemente vamos a recibir ofensas de otras personas. Y lo que el Señor Jesucristo dice en su sabiduría a sus apóstoles, y por extensión también lo recibimos nosotros, es que si nuestro prójimo pecare contra nosotros, dice, repréndele. Pero ese repréndele no es esa palabra que quizá usted se está imaginando. Ese repréndele no es ve y repréndele, no es golpéalo, no es estrújalo, no es oféndelo, no. Ese repréndele es una palabra que se usa en varias partes de la Biblia para enseñar con amor. Es importante que cuando alguien comete una falta o algo que nos ofende, nosotros debemos ir a esa persona y hacerle caer en cuenta de lo que ha hecho, pero en una actitud amorosa y gentil. Normalmente podemos llegar a caer en el error de decir, no voy a decirle nada. Bueno, me sentí ofendido, pero yo mejor me quedo callado. Eso que hizo esa persona me dolió, pero no le voy a decir nada. Ese es un grave error, porque nos dijo el Señor Jesucristo que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ve y háblale, ve y ayúdale a que entienda su error. Pero ayúdaselo a entender de una manera sabia, de una manera inteligente y de una manera bíblica, cristiana y con amor. Tenemos que pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos llamaran la atención, cómo nos gustaría que nos hagan caer en cuenta de un error. Seguramente nos gusta que nos llamen la atención o nos ayuden a ver nuestros errores de una manera amorosa, de una manera decente y de una manera inteligente. Pero si vienen y nos hacen ver nuestros errores, quizá acusándonos con un dedo, quizá diciéndonoslo con un ímpetu o quizá diciéndonoslo con palabras que no van a ser bien recibidas, vamos a poner una coraza a nosotros mismos. Así que si lo pensamos,
aplica igualmente cuando lo vamos a hacer con otra persona. Necesitamos ir y reprender en el buen sentido de la palabra, hacer caer a esa persona o darse cuenta que lo que hizo estuvo mal o fue una ofensa para nosotros, pero haciéndolo con el respeto, la sabiduría y el amor necesario. Así que si tu hermano, tu prójimo, tu amigo, cualquier persona que te rodea, peca contra ti o te ofende, ve y dile eso en amor. Y luego nos dijo el Señor Jesucristo allí, y si se arrepiente, perdónale. Así que nos habla de un arrepentimiento y esta palabra es bien valiosa delante del Señor. Usted y yo tenemos lugar y cabida delante del cielo porque pudimos creer en el Señor Jesucristo y hubo un arrepentimiento en nosotros. Así que usted y yo estamos familiarizados con lo que es arrepentimiento. Arrepentirse es dolernos por lo que hemos hecho. Es sentir una carga, es sentir un peso, es entender que lo que hicimos estuvo mal y querer, ojalá, no haberlo hecho. El arrepentimiento real no parte de acá, ni parte solamente con nuestras acciones. El arrepentimiento real parte de un corazón entendido de que lo que hizo está mal y asimismo se exterioriza en sus palabras y acciones. Así que cuando vamos y le hablamos a la persona que lo que hizo estuvo mal, lo que estamos buscando, de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesucristo, es que esta persona entienda y se arrepienta y pueda entender que eso está mal. Dijo luego el Señor, y si se arrepiente, perdónale. Así que nosotros tenemos que extender ese perdón. Tenemos que darle ese perdón a la persona cuando la persona ha entendido su falta, cuando la persona ha entendido que estuvo mal, cuando la persona se arrepiente, entonces dice, perdónale. Y quizá allí podríamos algunos tener una gran duda. Y esa duda podría ser, ¿y si no se arrepiente? Entonces, si no se arrepiente, yo no le doy mi perdón. Pero eso está en contra de lo que el Señor enseñó en varios pasajes en cuanto al perdón y al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que va a mostrar esa persona, en este caso y en este contexto, es para que nosotros le extendamos ese perdón y lleguemos a una restauración. Pero si la persona no se arrepiente, no quiere decir que entonces nosotros no vamos a perdonar. No quiere decir que entonces nosotros nos vamos a quedar con ese perdón guardado. Porque ¿sabe qué es lo contrario? Quiero que piense en una palabra antónima al perdón. ¿Se le ocurre alguna? ¿Alguna vez ha pensado en una palabra antónima o contraria al perdón? Bueno, déjeme decirle algunas. Palabra contraria al perdón es el rencor. Porque cuando no perdonamos, lo que viene a nuestro corazón y lo que empieza a ver en nosotros es rencor. ¿Sabe otra palabra antónima al perdón? Odio. El odio, que es un gran sentimiento dañino, malvado, que hace daño, eso se anida en el corazón cuando no perdonamos. Cuando no extendemos y damos ese perdón, nuestro corazón se llena de odio, se llena de rencor. Pero quiere que le diga una tercera palabra antónima o contraria al perdón: amargura. La amargura es algo que está en las personas definitivamente muchas veces por no perdonar. El no perdonar trae rencor, el no perdonar trae odio, el no perdonar trae amargura. Así que si no perdonamos, los que realmente nos afectaremos seremos nosotros. Así que el Señor no está diciendo que si la persona no se arrepiente, no la perdone. Lo que está diciendo es, si tú le reprendes, él está hablando de una relación interpersonal. Y está diciendo, si tu prójimo te ofende o peca contra ti, tú vas y le hablas. Si él entiende su error y se arrepiente, tú le das su perdón y se hay una reconciliación o una restauración. Pero tenemos que entender que si la persona no se arrepiente, igual el perdón ya está otorgado en nuestro corazón. No se lo vamos a entregar a esta persona porque él no ha entendido su error, pero el perdón ya está en nuestro corazón. Dios no quiere que tengamos un corazón amargado. Dios no quiere que tengas un corazón de rencor o un corazón de amargura o un corazón de odio. Dios quiere que tengamos un corazón en el que haya ese perdón. Pero luego el Señor Jesús siguió hablando y dijo algo muy importante. Dijo, y si 7 veces al día esta persona peca y 7 veces viene y se arrepiente, ¿tú qué debes hacer? Perdonarle. Definitivamente es un gran llamado al perdón. Y en esto seguramente muchos podemos fallar, porque nosotros somos acumuladores de fallas y nosotros contamos las veces que damos perdón a otros. Y seguramente cuando nos hacen una misma ofensa o cometen un error contra nosotros y ya hemos perdonado, normalmente vamos a decir,
Ya le perdoné por eso una vez, así que no le voy a perdonar de nuevo. Pero el Señor está diciendo, no importa si es una, si son dos, si son tres, y de hecho Él lleva hasta el número 7. Y creo que podrían ser aún muchas más de 7, pero Él siempre usó el 7 como ese número de perfección. Así que si tu hermano y tu prójimo peca contra ti, de la misma manera, muchas veces el Señor nos está diciendo, no importa cuántas veces sea, igual tenemos que ¿qué? Perdonar. El Señor quiere que tengamos una vida de perdón. El Señor quiere que tengamos un corazón donde realmente se manifieste y se muestre ese perdón. Y allí es donde quizá muchos tenemos esa dificultad. Quizá usted como yo puede tener dificultades con el perdón. Quizá usted puede sentir y decir, no es justo que yo tenga que perdonar cuando me han ofendido tanto. Quizás usted puede decir, no es justo que yo tenga que olvidar lo que me han hecho cuando he sufrido, cuando me han ofendido, cuando eso me ha dolido y cuando aún puede haber marcado grandemente su vida. Sin importar lo que haya pasado, el Señor dice, perdona. Necesitamos perdonar. Tenemos un gran ejemplo de perdón. Ese gran ejemplo es nuestro mismo Dios, que nos ha perdonado a nosotros. ¿Sabe cuántas ofensas cometimos nosotros contra Dios? ¿Sabe cuánto sumaría el poner en una cuenta todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, nuestras mentiras, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, todo lo que hemos hecho durante nuestra vida? Y el Señor nos ha perdonado todo. Nos perdonó todo en la persona de Cristo. Él juzgó todo nuestro pecado en Cristo y allí fue perdonado y sepultado nuestro pecado. Él nos ha perdonado. Y si Él nos perdonó a nosotros, que somos y fuimos tan pecadores, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a otras personas que quizá nos han ofendido? Necesitamos definitivamente entender y practicar el perdón. Necesitamos perdonar. No importa cuántas veces nos hagan la misma ofensa. No importa cuántas veces creamos nosotros que hemos llevado el dolor. Sin importar eso, el Señor dice, perdona una vez más. Definitivamente, el que más se beneficia cuando perdona es la misma persona. Si nosotros perdonamos, soltamos una carga. Si nosotros perdonamos, avanzamos en la vida cristiana. Si nosotros perdonamos, nos estamos pareciendo a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Pero si nosotros no perdonamos, almacenamos rencor, almacenamos odio, almacenamos amargura y nos asemejamos mucho, no al Señor, sino al enemigo que siempre está lleno de rencor, a Satanás. Así que el Señor quiere que usted y yo nos parezcamos a Él. Y la mejor manera de mostrar nuestra identificación con Él es mostrando ese perdón. Quiero que piense en alguna persona que quizá le ha ofendido. Y quiero que piense en alguna persona que quizá le cuesta o le ha costado a usted perdonar. Y hoy pueda pensar, perdono a esa persona, entrego esa carga, porque el Señor Jesucristo nos lo enseñó así. Y Él dijo que sin importar cuántas veces sea, voy a perdonar, no voy a llevar una cuenta, no voy a estar diciendo, van una, van dos, simplemente voy a decir, perdono. Porque cuando realmente perdonamos, se ha borrado y ya no hay una más, siempre va a ser la primera vez. Siempre que venga una ofensa nueva, si en realidad hemos perdonado, sería como si fuera la primera vez. Así que perdonemos. Pero ¿sabe que los discípulos también entendieron lo difícil que es esto? ¿Y sabe qué dijeron en respuesta a esto? Lo leímos. Dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe por qué? Porque perdonar es una cuestión de fe. Para poder perdonar necesitamos fe. A lo que el Señor Jesucristo les respondió, si tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, un árbol que les mostró un sicomoro, les dijo, desarráigate y échate en el mar y os obedecería. Para perdonar necesitamos fe. Los discípulos lo entendieron y quiero que usted también lo entienda. Perdonar es un acto de fe. Perdonar es un acto de obediencia, de creer en la palabra de Dios y poder vivir bajo el concepto de la fe. La fe es creer y confiar y vivir en la palabra de Dios. Eso es fe. Fe es creer, confiar en las enseñanzas del Señor y vivir de acuerdo a ellas. Eso es fe. Por eso necesitamos mucha fe para poder perdonar. Pero me gusta lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. No importa el tamaño de tu fe, aunque tu fe sea como un grano de mostaza. Y en otro pasaje Él dice que aunque es la más pequeña de todas las semillas, puede dar un árbol gigantesco o muy grande.
Así que no es el objeto de nuestra fe, perdón, no es el tamaño de nuestra fe, aunque nuestra fe sea como un grano de mostaza. Lo que importa no es el tamaño de nuestra fe, sino el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es nuestro mismo Dios, es la palabra del Señor, es lo que el Señor nos está diciendo. Así que si tenemos fe, aunque sea pequeña esa fe, si está puesta en el lugar correcto y en la persona correcta, que es en Dios, podemos quitar cualquier cosa por grande que sea. Un sicomoro que está arraigado, un sicomoro que es una mata grandísima que está arraigada, podemos decir, quítate y échate al mar. Si tenemos fe, no importa lo que esté arraigado a nuestro corazón, no importa cuántas cosas nos hayan ofendido y se hayan anidado, si tenemos fe podemos decir, sal de ahí, saca ese sicomoro de tu corazón, del odio, del rencor, de la rabia, del enojo y de la amargura que puedes tener por no haber perdonado, y sácala y échala al fondo del mar, al mismo lugar donde el Señor sepultó nuestros pecados. Amigos y hermanos, perdonar es una cuestión de fe y necesitamos creerle al Señor, creer lo que Él dice, creer que Él es perdonador y que Él nos pide que también seamos perdonadores, que así como de gracia recibimos, también demos de gracia y que mejoremos nuestras relaciones personales. En estos tiempos de cuarentena y quizá de estar tan aislados, quizá tenemos un tiempo para reflexionar. Pensemos en a quienes necesitamos perdonar. Pero pensemos en algo más. Pensemos a quién debemos pedirle perdón. Porque así como quizá nos hemos sentido ofendidos, también quizá, muy probablemente, hemos ofendido a otras personas. Y hay otras personas que quizá se sienten ofendidas por algo nuestro. Debemos perdonar y debemos pedir perdón. Debemos andar en el vínculo del perdón, porque eso nos enseña el Señor Jesucristo y es un buen momento para perdonar, recargar fuerzas y mejorar en esa área que definitivamente el Señor quiere que mejoremos. Vamos a terminar en una corta oración. Padre, gracias porque tú nos has perdonado, tú has tomado todo nuestro pecado y lo has perdonado, lo has puesto en la cuenta de Cristo y a nosotros nos has dado salvación, vida eterna. Gracias porque nos enseñas a perdonar con tu mismo ejemplo y también nos pides que perdonemos. Ayúdanos, Señor, a perdonar y ayúdanos, Señor, a reconocer que somos pecadores. Oramos en Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias.